Porque hemos vivido en un mundo, en un país, donde nos gustan los subsidios generalizados. Uno de los principales ataques que se te hacen es ser el padre del gasolinazo, que yo sigo pensando que es una medida económicamente responsable, socialmente justa, incluso ecológicamente pertinente, ¿no? Pero te culpan de que, porque nos gustan los subsidios generalizados, nos gusta el IVA generalizado, la tasa cero de IVA, nos gustan esos subsidios. Ahora, déjame ahí decirte, porque aquí lo platicamos y defendimos la implementación de la medida. ¿Y qué llama la atención? Hemos platicado un poco de qué piensa Andrés Manuel. Y bueno, no sé si hemos coincidido, pero yo estoy absolutamente seguro que lo que piensa Andrés Manuel está mal y que a este país le haría mucho daño. Lo que no sabemos es qué piensa Ricardo. Porque un día vota por la liberalización de la gasolina, cuando yo era, por cierto, secretario de Relaciones Exteriores y no tenía nada que ver, no estaba en la recámara. Pero eso estaba bueno, pero es que es una buena. A ver, es que te la cargan, pero es una buena. Sí, sí. Pero lo que es interesante es, bueno, ¿y qué piensa? Es decir, malditos bomberos mojaron la casa. Sí, se estaba quemando. Sí, o sea, ese yo creo que es el tema, ¿no? Sí, pero aquí un poco el tema que tiene una partida doble es cuando se está quemando la casa, hay el que va con los bomberos y ayuda a echarle agua, y hay el que se va corriendo. Sí. Pues yo prefiero ser del bombero que llegue y le echa agua. Sí, porque aquí parecería, todo el mundo dice, no, es que fue una medida. No fue una medida. Absurda. Subió el precio del petróleo y subió el precio de la gasolina en el mundo y la opción es subsidiamos o no subsidiamos. Y la realidad de las finanzas públicas es que no se podía. Y la alternativa era poner en riesgo. Pero Pepe, tenemos el mito de que en este país el gobierno tiene la obligación, no sé por qué, de proveer gasolina barata a las personas. Eso es como pensar que porque somos un productor de plata o de oro, el más grande del mundo, tenemos que venderlo más barato. O porque somos productores de aguacates en Michoacán o de limones en Colima y que tenían que ser más baratos. Sí es mucho lo que está en juego en esta elección. Y sí vale la pena que contrastemos las propuestas y que contrastemos quiénes somos y cómo nos hemos conducido. Y ahí tú y yo nos hemos conocido ya, pues casi estamos cumpliendo pues más de 20 años. 20 años. Y 20 años de haber sido como somos. Y 20 años de que, y me lo recordabas fuera del aire, pues nos conocimos en la época del IPA. Sí. O sea, nos conocimos en la época donde el gobierno tomó la decisión correcta, que sigue siendo socialmente cuestionada por algunos, de haber rescatado al sistema financiero. De haber proveído recursos para que los mexicanos no perdieran su ahorro. Pero sigue siendo, o sea, hubiera sido mucho más fácil tomar muchas otras decisiones desde el punto de vista político de corto plazo, pero no tendríamos el sistema financiero que hoy tenemos en este país. Deja todo el sistema financiero. La gente hubiera perdido sus ahorros. Tú imagínate lo que eso hubiera implicado para el país, lo que hubiera implicado para generaciones de mexicanos que se hubieran sumido en la pobreza por perder sus ahorros, por acabar con nuestro sistema financiero. Yo decía en la mañana en un tuit, pues que ser presidente es mucho más difícil que jugar valero. Es bien difícil, es bien complicado. México enfrenta un entorno de gran incertidumbre y un entorno donde vamos a tener que tomar muchas decisiones. Y aquí la pregunta que vamos a tener que contestarnos es a quién se las confiamos. Pero Pepe, a veces lo que pasa es que hay una gran confusión y los políticos yo creo que tienen gran parte de la culpa y los periodistas por seguirles ese juego. Es que creemos que las elecciones es como un concurso de popularidad o un concurso a ver quién habla peor del otro y entonces me voy a quedar con el que logre sobrevivir esa carrera de demolición, cuando al final del día es un proceso de contratación. Yo siempre digo que es como contratar al presidente del Consejo de Administración de un país que se llama México. Sí, sí es. Sí es. Pero en las campañas nos perdemos en las propuestas. Y por eso hay que insistir en que regresemos al planteamiento, que regresemos a quiénes somos, que regresemos a explicar por qué estamos en esto, por qué pensamos que se nos puede tener confianza, qué podemos decir en nuestro favor. Y en el caso mío, en esa solicitud de empleo, es una trayectoria honorable, una trayectoria limpia. Pueden pedirle opinión de mí a quienes han trabajado conmigo, les pueden pedir cartas de referencia, se las pueden pedir a quienes han trabajado conmigo en México. Hay algunos que dicen que eres demasiado relajado para trabajar y que y te da por salirte a caminar. Allá andamos en el velódromo. Sí. Ayuda, ¿eh? Te voy a decir, cuando uno ha caminado, y yo lo veo no solamente en mi trabajo y en el velódromo,
Yo en la noche soy fanático de un programa en donde de repente un talentosísimo analista va caminando y le dicen, remátalo. Es mucho más fácil rematarlo cuando estás caminando que cuando estás sentado. Sí, claro. Oye, pero a ver, al final del día va a ser un referéndum sobre lo que hemos hecho como país, lo que hemos hecho como sociedad. Yo te voy a decir, va a ser una definición de qué queremos hacer hacia adelante. O sea, porque es un referéndum. ¿Seguimos por este camino o abandonamos lo que hemos hecho cuando estamos muy cerca? O sea, yo siempre digo que es como lo que nos ha pasado como país cuando la gente dice, oye, pero los crecimientos son mediocres. Sí, pero nunca en la historia, desde 1970 para acá, había crecido un país. Creció México todos los años en un mismo sexenio. Solo hay 8 países que lo han logrado en estos últimos 32 trimestres. Pero y si te comparas con la definición, con Argentina, con Venezuela, con Brasil, de los últimos 25 años, hemos crecido sustancialmente más que ellos. Bueno, a ver, déjame darte un dato. Que hay quien, o sea, porque López Obrador promete la revolución bolivariana. Dice que sí, dice que no, pero es ese camino. El otro no sé qué propone todavía. Es un buen ejemplo el de la revolución bolivariana, porque podemos contrastar a los países que integraban esa visión bolivariana que tenía Simón Bolívar. La versión de Chávez de Bolívar. Bueno, pero era Ecuador, era Colombia, era Perú, era Venezuela y era Panamá. Esos bolivarianos compartían geografía, emociones, historia, libertadores. Y entonces podemos contrastar política pública. Hoy Venezuela es 20% más chica de lo que era en 1977. Panamá es 200% más grande de lo que era en 1977. Y en promedio, la región bolivariana es 45% más grande de lo que era en 1977. México es 60% más grande. Eso quiere decir que la política pública importa. Y por eso yo creo que la elección no es un referéndum. La elección es vamos para adelante o vamos para atrás. Porque el país necesita cambiar muchas cosas. Necesita cambiar seguridad, corrupción, necesita profundizar en espacios de libertad, en espacios de desarrollo, necesita consolidar muchos temas que tenemos y que podemos hacer mejor. ¿Nos vamos para adelante o nos vamos para atrás? Yo creo que la definición es así de clara, así de dramática, y cuando volteamos a ver los países que lo han hecho bien y se han ido para adelante, les va bien. Y los que se han ido para atrás se han arrepentido. ¿Cómo seguir hacia adelante en materia económica? Si hay que disminuir algunos riesgos graves que tenemos desde el punto de vista de seguridad, de narcotráfico, de la diferencia entre las regiones. De derechos. O sea, si ves del Bajío hacia arriba, crecen a tasas similares a las de Asia. A ver, de regiones y de personas. Que decrecen de una manera muy importante. Campeche y Tabasco y un poquito Veracruz con cargo a lo que pasó con el caso del petróleo. Yo espero que este año además crezcan todos los estados que integran la Unión. Pero en términos generales es hacer un país ¿cómo podemos crecer mejor? Incorporando a más mujeres a la vida productiva. ¿Cómo podemos crecer mejor? Llevando más logística, llevando una mejor matriz energética al sur-sureste del país y generando un espacio de desarrollo entre nuestro sur y Centroamérica. ¿Cómo podemos crecer más? Profundizando el ejercicio de nuestros derechos, con más mexicanos que ejerzan sus derechos y que participen de un mercado que estamos consolidando y que está creciendo. ¿Cómo podemos crecer más? Con una mejor política de vivienda. ¿Cómo podemos crecer más? Ensanchando las libertades y no echándolas para atrás, sacando al gobierno de las decisiones y no volviéndolo a meter. Pero es un poco difícil, yo creo que es el gran reto que tiene tu campaña, que la gente entienda que hay que trabajar, que hay que mantener un proceso de avance. Es difícil y es complicado. Cuando tienes a los de enfrente ofreciendo que van a regalar todo, que todo va a ser gratis, que los pobres van a dejar de ser pobres por decreto porque les van a dar dinero, que además van a ser felices también por decreto, bajo una moral que se va a dictar por una constitución. Me imagino. O sea, digo, no, yo te voy a decir. O sea, ¿cómo? La gente sabe, hombre. La gente se levanta todos los días y sabe que salir adelante cuesta trabajo. La gente sabe que se esfuerza todos los días por ayudarle a su familia a salir adelante. Y la gente sabe que cuando se le están vendiendo espejitos, cuando se le están ofreciendo propuestas que no tienen soporte, la gente sabe que no va por ahí. La gente no va a poner en riesgo lo que con mucho trabajo ha venido construyendo. Sabe el mexicano que salir adelante implica esforzarse todos los días. Sabe el mexicano que debe de poder contar con un gobierno que entienda
que está trabajando todos los días para seguir adelante y que haga su trabajo para acompañar ese esfuerzo. Pero saben también, después de muchos años de hacer esfuerzo, que cualquiera que les ofrezca algo regalado, hay que verlo con una gran sospecha. Hay quienes dicen que vas muy lejos que vas muy lejos en las encuestas, que vas muy lejos en la campaña y que no vas a alcanzar a llegar. Mira, voy a alcanzar a llegar. Yo siempre digo que esto es como los 500, que son como los 500 millas de Indianápolis y vamos como en las 100. Mira, el padre del análisis superior nunca aceptaría una regresión con 3 datos. Exacto. Pero tenemos 3 elecciones competidas en México en los últimos años. De esas 3 elecciones, los 2 punteros en marzo, en el 2000 y en el 2006, perdieron. Y la diferencia en términos de cómo ganó quien punteaba en el 2012 fue de más de 20 puntos. Esto es, uno pudiera casi hablar de la maldición del puntero en marzo. A quien así como en el fútbol, el que califica primero, en la campaña. El que califica en el primer lugar. Entonces estamos en la liguilla, estamos no solamente en la liguilla, sino contendiendo fuerte y estamos bien parados y por eso vamos a ganar. Bruce Bochy, el entrenador de San Francisco, que compartimos ese gusto por el béisbol, dice que el único partido importante a ganar es el último. Es el último de la temporada. Claro. Dice, si es la primera semana de noviembre, ese es el único importante. Sí. ¿Cómo se construye para llegar a ganar el último partido de la temporada? Armando un buen elenco, teniendo un bullpen profundo, teniendo un elenco que sepa jugar en equipo, teniendo un elenco que llegue a esa temporada en donde es difícil, donde es complicado, en donde en octubre todos nos ponemos nerviosos, con experiencia. Así estamos. La experiencia que nos da haber enfrentado esta crisis de confianza el año pasado y haberla sacado bien. Si uno quisiera apostarle una novena con experiencia para llegar al Super Bowl, pues hay diferentes alternativas. Hay quien lleva sin jugar 15 años en la arena profesional. Y hay quien nunca ha jugado. Hay quien nunca ha jugado. Y hay, en cambio, quien lleva jugando béisbol y ya jugándolo bien, con un buen elenco y dando buenos resultados. Ese es el equipo que va a ganar la Serie Mundial. O sea, ¿yo por qué dije yo, insisto, finales de septiembre, principios de octubre, que iba a votar por ti? Porque vi el IPAB, vi todo, o sea... nos ha tocado que eran momentos muy difíciles y que había mucha tentación. Banca y Ahorro, Ban Rural. O sea, el IPAB, Banca de Ahorro, Ban Rural. La oficina del secretario, 2 subsecretarías y 5 secretarías. O sea, yo vi, pero además, algo que yo vi y por eso estoy convencido es esa parte de que no... Había mucha... Oye, cuando el IPAB hubiera sido mucho más fácil, hubiera sido mucho más popular, si hubieras dicho, no, entonces estatizamos la banca y volvemos a ver, que hay quien está ofreciendo volver los créditos subsidiados. Cuando llegué yo a Ban Rural, el banco perdía 10,000 millones de pesos. Yo tenía 33 años. Me nombraron el 10 de mayo. El día de la... No, bueno, ni me digas. El día de la madre. Bueno, Ban Rural, 13 bancos rurales, tenía aviones... Y pues yo veía que el banco... Era más conocido como Bandidal. Se estaba quedando en la burocracia y no estaba resolviendo su problema. A finales de mayo me preguntaron qué quería hacer con él, cerrarlo, porque no estaba cumpliendo con su objetivo. Bueno, pues hubiera sido más fácil. Yo en las noches decía, bueno, no me haber precipitado, veía las oficinas grandes, veía los aviones. No, lo correcto era tomar la decisión. ¿Fue difícil? Sí, fue bien difícil. Hubo más de uno que me dijo que no iba a poder, que políticamente era imposible, que habían muchos que habían intentado cerrar el banco por todos los problemas que tenía. Salió unánime en el Senado de la República, sin debate. ¿No? Cuando uno hace las cosas bien, cuando uno hace los planteamientos serios y cuando uno con base en planteamientos serios propone soluciones, las cosas pasan y pasan bien. Quienes te conocemos sabemos que eres un comprometido con el combate a la corrupción. ¿Cómo se ha hecho? O sea, ¿cómo lo has hecho en todos los... en toda esta larga cantidad de cargos públicos que me hace sentir que tenemos experiencia? Este año yo cumplo 30 años en el periodismo, en diciembre cumpliré 30 años en el periodismo financiero. Sí. A ver, es una vida de experiencia y de talento. Y por eso cuando uno te escucha y te ve, se convence. Y por eso cuando uno me escucha y me ve, se convence. Porque somos congruentes con lo que pensamos, porque nos encanta lo que hacemos, porque le ponemos pasión, porque le ponemos compromiso y porque somos honorables en nuestro análisis y en nuestro desempeño. A ver, a ti nadie puede decirte que no dices lo que piensas. A mí nadie puede decirme que no soy como soy, congruente, responsable y honorable.
Hay quien dice que tu novena no, que ese uniforme, que te verías mejor en otro uniforme, ¿no? Con ese uniforme voy a ganar. Hay quien, no sé, que le vas a los Pumas, no sé, pienso en históricos como Borja, ¿no? Cuando se fue a la América. Valencia, los Picolines. ¿Te sientes cómodo con, con ese uniforme? O sea, ¿vas a seguir metiendo goles con ese uniforme? Me invitaron. Me invitaron porque resolvieron que querían hacer equipo con un ciudadano. Fui a ver a cada uno de los militantes que estuvo en la convención. Le dije que quería que me apoyara, que quería que hiciéramos equipo. Y cada uno de esos militantes me decía, oye, me preocupa la seguridad. Quiero regresar entusiasmado a mi comunidad y decir que estoy orgulloso de mi candidato porque nos va a ayudar a resolver ese problema. Oye, me tiene muy enojada la corrupción y me tiene muy enojado que digan que soy corrupto. ¿Qué vamos a hacer con ese tema? ¿Cómo vamos a convencer de que vamos a ser implacables en el combate a la corrupción? Porque yo quiero regresar a mi comunidad y decir, estoy orgulloso de mi candidato. Vamos a armar un buen equipo. Y vamos a armar un buen equipo con los mejores, como lo hemos hecho siempre. Y con ese equipo, con los mejores, sin ninguna duda, vamos a ganar. Pepe, el padre Honorario Superior está convencido de que vas a ganar las elecciones. Yo quiero agradecerte públicamente que hemos sido amigos tantos años. Sí. Y después de que termines lo que tenga que pasar, seguiremos siendo amigos. Sin duda. Una persona que admiro mucho. Te agradezco que hayas venido hoy aquí. David. La admiración es mutua y el agradecimiento de mi parte también es amplio. Que te vaya muy bien. Y tenías razón. Sin duda.